de la Economía Social, la Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, entre otros muchos más. Inició su actividad jurisdiccional en el 2001 como juez segundo civil de cuantía menor en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Después fue nombrado juez de primera instancia en diversos distritos judiciales. Y como lo mencioné anteriormente, actualmente es magistrado del Poder Judicial del Estado de México, adscrito a la primera sala colegiada civil de Texcoco. Adelante con su exposición, mi querido magistrado. Muchísimas gracias. Sí, buen día. Antes que nada, pues, el agradecimiento al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico por una nueva invitación a participar en algún diálogo en esta ocasión sobre amparo directo. También el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por su presencia. Y bueno, pues vamos a comenzar a hablar del amparo directo. Pero bueno, yo siempre he creído que para poder abordar un tema concreto, como en este caso es el amparo, debemos ver en primer lugar, en este caso, algunas categorías procesales que son las que nos van a permitir tener un mejor entendimiento de esta institución. Entonces, como preámbulo, para comenzar, el amparo directo tiene el amparo general tiene una esencia propia. Yo he entendido que el amparo es una garantía constitucional de naturaleza procesal que tiene por objeto la protección de los derechos humanos de los particulares frente a las autoridades o frente a la cual irregular de la autoridad. Déjenme decirles que en su inicio el amparo pues únicamente era de naturaleza indirecta, el amparo que conocemos a día de hoy como bi-instancial. No obstante, en un avance, en una fusión, digámoslo así, del recurso de casación es como se genera ya posteriormente el amparo directo, que surge de manera conjunta con la Constitución de 1917. Al respecto, conviene citar Héctor Pizzamudio. Él ve en el amparo alguna federación de recursos. Dice que bueno, pues el amparo se puede entender de diversos puntos de vista. Algunos de ellos, él identifica al menos 7. Pero algunos de ellos son, por ejemplo, el habeas corpus, dice, pues la libertad personal, es la protección de la libertad personal. El amparo en la materia administrativa, antes de la existencia de los tribunales de lo contencioso administrativo, existía la posibilidad de que los jueces federales eran los que determinaban este tipo de controversias. Viene también el amparo judicial. Y el amparo que nos ocupa el día de hoy, él le da la denominación de amparo casación justamente por la naturaleza del mismo. ¿De qué se trata esto? Hay en el amparo directo únicamente 2 supuestos de procedencia que encontramos en el artículo 170 de la ley. Pero ambos supuestos de procedencia que los entiendo también muy restringidos en comparación a los supuestos de procedencia de amparo indirecto que encontramos en el artículo 107 de la ley, se reducen únicamente a actos de tribunales. En el amparo indirecto tenemos una mayor extensión de actos que son protegidos mediante el amparo. En el caso del amparo directo, insisto, únicamente vamos a encontrar actos de tribunales. Pero también es importante señalar que estos actos de tribunales vienen en 2 vertientes. Uno, las sentencias que le podemos denominar laudos también cuando estamos en la materia laboral, o bien resoluciones que le ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal, o sea, estamos hablando de resoluciones intermedias. Pero en realidad la mayor incidencia de amparo directo o la esencia radica justamente en las resoluciones que le ponen fin al juicio, o sea, las sentencias de fondo, o bien, insisto, los laudos arbitrales, pero los laudos en la materia laboral. Bien, entonces, una condición importante aquí para que pueda proceder el amparo directo es que esta resolución sea firme, o sea, que sea definitiva, que haya causado ejecutoria, porque es justamente el tema de la revisión en el amparo. O sea, lo que se va a revisar en el amparo es que la sentencia que ya causó ejecutoria adolezca de vicios de constitucionalidad o bien
de legalidad. Eso es, a grandes rasgos, y por el momento lo dejaré aquí, la esencia del amparo directo. Como les comentaba también, es importante tener presentes algunas categorías procesales. En este caso nos es de mucha utilidad al menos una distinción entre lo que conocemos como proceso y lo que conocemos como procedimiento. ¿Esto por qué es útil? Porque el amparo tiene una sistemática en el orden de su procedencia, ya sea en el amparo indirecto o ya sea en el directo. Entonces, es muy importante conocer los límites del proceso para poder ubicar si estamos en presencia de los supuestos del 107 o bien se surte algún supuesto de los previstos en el artículo 170 de la ley. Entonces, aquí lo que podríamos considerar de una manera tal vez un tanto breve, que el proceso nos han enseñado que es una secuencia de pasos. Comienza con la presentación de una demanda y culmina con el dictado de una sentencia. Y se nos dice que es tal vez una secuencia ordenada para llegar a una finalidad. Y alguna definición de procedimiento se nos indica que es la manera en que se va desenvolviendo el proceso. Eso lo conocemos tal vez de una manera muy elemental, pero aquí hay datos más relevantes que nos van a permitir distinguir entre la categoría proceso y la categoría procedimiento. Debemos considerar que en el proceso siempre vamos a encontrar un fondo litigioso. Hay un fondo sustancial controvertido en el proceso y entonces el proceso está caracterizado por la existencia de partes. Vamos a tener una parte que pretende y una parte que se resiste, una parte que contrapretende, lo que se traduce, desde luego, en la existencia de una parte actora y de una parte demandada. Entonces, estos sujetos se encuentran vinculados entre sí justamente por la pretensión de uno y la resistencia del otro. En cambio, en los procedimientos no existe un fondo litigioso. Si hablamos, por ejemplo, aquí se le conoce como voluntario, me parece, procedimientos no contenciosos, providencias precautorias, medios preparatorios, todo ello se considera que son actos fuera de juicio para los efectos del amparo. O sea, son actos que existen antes de la presentación de una demanda. Y estos actos de los que hablo, pues se refieren justamente a supuestos de procedencia del amparo indirectos. Ahí encontramos esto, reitero, en el artículo 107 de la propia ley. Y después los actos de ejecución de sentencia, pues los vamos a encontrar después del dictado de la sentencia. Entonces, eso refuerza aún más la idea de que en el proceso o la distinción que vamos a tener es que siempre vamos a tener ahí un fondo sustancial controvertido. A un lado de esto, de esta noción de proceso que ahorita voy a remarcar porque nos es de utilidad, tenemos dentro de la doctrina del amparo algunos principios. Se nos ha enseñado que hay algunos principios que son generales, pero hay algunos que son propios del amparo. Entre ellos tenemos uno muy importante que cobra mucha relevancia en el tema del amparo directo. Bueno, todos son importantes, pero este requiere una especial atención y me refiero al principio de definitividad. Este principio de definitividad, para entenderlo, únicamente podríamos decir por qué se llama definitividad, y la respuesta es porque el amparo, en lo general, solamente procede en contra de actos definitivos, entendiéndose por ellos, uno, los que no admiten recurso o medio de defensa, o segundo, los que admitiéndolo, este recurso o medio de defensa ya ha sido agotado, y eso provoca entonces que la resolución, que el acto en cuestión, pues ya no los admita y en consecuencia tenga esa firmeza. Entonces es muy importante que siempre que tengamos la disponibilidad de un recurso, de un medio de defensa, lo tenemos que agotar previamente para poder acudir al amparo. Obviamente sabemos que este principio admite ciertas excepciones, de tal manera que no necesariamente o no siempre estaremos en esa aptitud
de agotar el recurso o medio de defensa para poder estar en condición de acudir al amparo. Ahora, ahorita voy a remarcar o voy a redondear todas estas ideas que aparentemente están sueltas. Me quiero referir ahora a una estructura procesal. Una estructura procesal básica, una estructura procesal elemental que encontramos prácticamente desde el artículo 107 de la ley en las fracciones tercera y cuarta. Me refiero a lo siguiente. Normalmente cuando vamos a desenvolver un proceso o un procedimiento de naturaleza administrativa o un procedimiento de ejecución de sentencia, normalmente tenemos que esperar hasta que se dicte la última resolución, y en consecuencia ese va a ser nuestro acto reclamado. Esa última resolución, que insisto, debe revestir estas características de definitividad. Bien, entonces les hablaba de esta estructura procesal básica. Cuando entendemos esta estructura procesal, entonces pues realmente desde este ángulo, desde el ángulo estrictamente procesal, pues probablemente el amparo ya no nos va a generar un mayor problema. Ahora, ¿esto por qué es útil? ¿Por qué es importante? Regresamos a esta noción del proceso. La noción del proceso que acabamos de mencionar, en tanto y cuanto vamos a tener que para efectos del amparo, únicamente para efectos del amparo, aquí quiero ser muy claro con esto, en el sentido de que el juicio, el proceso, comienza con la demanda y termina con la sentencia. Esto con independencia de las opiniones doctrinarias, las opiniones que nos dan en clase, lo que yo mismo pueda opinar respecto a este punto. En realidad vamos a tener que aquí el proceso casi de una manera obligatoria inicia con la demanda y termina con la sentencia. ¿Por qué? Pues porque justamente entre estos extremos es donde voy a encontrar el fondo litigioso al que me he referido. Antes no puede haberlo y con posterioridad tampoco lo puedo encontrar. Entonces, el amparo directo, ¿de qué se ocupa? Cuando hablamos de este tipo de actos, insisto, de las sentencias, vamos a tener que entre la demanda y la sentencia puede ser que hayan ocurrido una gran cantidad o una serie de violaciones procesales. Miren, el proceso jurisdiccional también se va agotando etapa por etapa. Tenemos en primer lugar nuestra etapa, la que denominamos postulatoria, que se va a integrar básicamente por la demanda y por la contestación de la misma, o bien en aquellos casos en donde pueda existir alguna demanda reconvencional y la contestación a esta. De esta manera, lo que vamos a tener ahí, bueno, pues es lo que vamos a encontrar realmente como nuestro fondo litigioso, como nuestro fondo de litis. Ahí está lo que quiere una parte y lo que quiere la otra. Se va desenvolviendo y se van agotando cada una de las etapas de tal manera que nuestro proceso pues se va cerrando. Entonces, dentro de lo que yo le llamo esta sistemática procesal, podemos encontrar que a la parte actora o a la parte demandada en el juicio natural, me refiero al juicio, al proceso de primera instancia, juicio natural, ahí podemos encontrar que pueden ocurrir una cantidad considerable de violaciones, pero estas violaciones que pueden ser única y exclusivamente atinentes al proceso, o sea, lo que se ha dado en llamar las violaciones procesales, que son materia de protección en el amparo directo. Voy ejemplificando. Pensemos que hay un determinado plazo para que el demandado conteste. El juez, bueno, aquí no sé cuántos sean, vamos a poner 9 días, que son los que hay en mi estado para contestar una demanda. Pensemos que el juez dice, pues no, en realidad, como la demanda viene bien fácil, pues para que contestes nada más te voy a dar 3 o 4 días. Y después que venga a contestar mi demanda, que me diga que la contestación fue extemporánea, pese a que lo haga en el plazo correspondiente. Y pensemos que llegamos al periodo probatorio. Llegamos al periodo probatorio y a una de las partes
le admite todas sus pruebas y a la otra no le admite una sola. O bien, que ya estemos en el terreno del desahogo de las pruebas y que el juez decida llevar a cabo el desahogo de alguna de ellas de una manera diferente a la que previene la norma procesal en cuestión, o que no le permita a una de las partes formular sus alegatos. Pensemos en un ejemplo absurdo también, en donde ya estamos en el periodo probatorio y la parte actora le dice al juez: oye, pues, ¿qué crees que se me olvidó reclamar una prestación? Pues que le diga: pues sí, reclámala. Eso significaría regresarnos a la etapa postulatoria. O sea, puede existir entonces una gran cantidad de violaciones dentro del proceso, entre las cuales lo podemos aquí determinar si, una vez agotada la definitividad, o sea, que esas resoluciones en donde hay una actuación irregular queda firme, la interrogante sería si en esos momentos podemos acudir al amparo o no podemos ir. Desde luego, si consideráramos que sí, eso sería un amparo y sería, pero a lo que voy es que no es el caso. No es el caso porque se podría entender que por cada violación procesal tendría que ir a un amparo. Entonces, esta estructura procesal básica, que es a la que me he referido, nos indica que me tengo que esperar hasta el dictado de la sentencia, que se dicte la sentencia, y ahí es donde tendré que verificar si hay un efecto de reparación o si no lo hay. Esto es, que la sentencia en sí misma pudiera reparar prácticamente todas y cada una de las violaciones. Haciendo un recuento de las que les acabo de comentar, vamos a pensar que hubo definitividad, que se llegó a la sentencia y que pese a la existencia de todas y cada una de esas violaciones, el juez haya dicho: bueno, pues ya dicto la sentencia y te absuelvo de todas y cada una de las prestaciones. Eso significaría, en consecuencia, que estas violaciones del orden procesal, en realidad no tuvieron un impacto en la sentencia. O sea, la sentencia misma tiene un efecto de reparación de violaciones procesales. Entonces, esas no pueden ser materia de un amparo indirecto. Aquí abro un paréntesis. Bueno, mejor me refiero a este tema un poco más adelante. Por otro lado, dentro del proceso y nuevamente entre la demanda y la sentencia, puede darse el caso de que existan otra clase de violaciones. Algunas de ellas que se refieran básicamente o ataquen, por ejemplo, derechos de libertad personal, multas desproporcionadas, embargos, etcétera, en donde se entendería que esta clase de violaciones no tendrían un efecto de reparación al momento en que se dicte la sentencia. Vamos a ejemplificar, que el juez diga que por una falta de alguna de las partes, diga: bueno, y sin previo apercibimiento, decreto un arresto por una semana. Sabemos que es menos el tiempo. Vamos a pensar que en el ejemplo, decreto un arresto por una semana. Obviamente esto sería un acto completamente ilegal. Al acudir entonces o considerar que tenemos que esperar hasta que se dicte la sentencia para que se repare esa violación, sería también absurdo, porque esa violación es de aquellas que se conocen como irreparables. Entonces, estas violaciones son las que atentan o las que afectan directamente los derechos humanos. Recuerden que a día de hoy el amparo es lo que protege los derechos humanos previstos en la Constitución y además los derechos humanos que se prevén en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte. Entonces, cuando enfrentamos esta clase de violaciones, es más que evidente que tendremos que remitirnos al artículo 107 de nuestra ley, donde vamos a encontrar ese supuesto de procedencia que nos dice que procede el amparo indirecto en contra de violaciones que ocurran dentro del proceso y que que tengan la naturaleza de irreparables por una parte y que por la otra atenten o afecten materialmente los derechos previstos en la Constitución o en los tratados internacionales, o sea, los derechos humanos. Entonces aquí, como consecuencia, consideraríamos
que dentro de esta sistemática podemos encontrar esas dos clases de violaciones dentro del proceso, sustantivas y procesales, y entonces tenemos que diferenciarlas de una manera muy clara para estar en aptitud de ver o de verificar realmente cuál va a ser nuestra vía. Entonces, esos, insisto, serían materia de un amparo indirecto. Y únicamente nos quedan las violaciones de naturaleza procesal. Pero aquí, ¿cuándo las combatimos? Miren, aquí muy importante señalar lo siguiente. Cuando vamos al amparo, nuestra ley de amparo nos habla básicamente de dos requisitos para que las violaciones procesales puedan ser atendidas dentro de la sentencia que decida el amparo directo. Pero en realidad yo identifico al menos 4 condiciones que se deben actualizar para que estas violaciones procesales puedan ser atendidas. Y son las siguientes. 1. Que la violación procesal, insisto mucho con eso, tiene que ser procesal, que la violación procesal se actualice dentro del proceso, o sea, entre la demanda y la sentencia. Porque si la violación procesal ocurre antes, simple y sencillamente no es materia de amparo directo, será materia de otra clase de amparo, pero de este no. Esa es la primera condición. La segunda, no menos importante, agotar definitividad, y es justamente por eso por lo que les hablaba de este principio. Agotar definitividad, o sea, agotar previamente el recurso o medio de defensa que nos dé la ley de la materia. Si no agotamos definitividad, esto nos lleva, esta actitud nos lleva al artículo 61 de la ley, en donde vamos a encontrar las causas de improcedencia y nos vamos a encontrar con un acto consentido tácitamente. Entonces, es muy importante agotar definitividad, reitero, recurso o medio de defensa. Aquí vale la pena también señalar qué es lo que entiendo por una cosa y qué es lo que entiendo por la otra. La ley de amparo nos habla de estos dos supuestos, recurso o medio de defensa. Entonces, para la ley o para el amparo se entiende que el recurso va a tener por objeto la modificación o la revocación del acto. Modificación o revocación, en tanto que el medio de defensa va a tener como finalidad la nulificación del mismo. Esos son los elementos, los requisitos que tenemos que verificar para agotar definitividad, o sea que nuestro acto ya no admita esto que acabo de mencionar, para que podamos estar en actitud de acudir al amparo. Entonces, esa es la segunda condición o el segundo requisito, agotar definitividad. El tercero, que nos provoque un estado de indefensión. Este es uno de los a los que se refiere la ley de amparo. Que nos deje en estado de indefensión, y nuevamente me remito al ejemplo de las pruebas inadmitidas. Proponemos nuestras pruebas, el juez no las inadmite, vamos a un recurso y la resolución es confirmada. ¿Qué más podemos hacer? Nada. En ese momento no tendremos que esperar, insisto, hasta que se dicte la sentencia para ver si es factible acudir al amparo. Entonces, desde luego que eso ya me provocaría un estado de indefensión. Yo puedo considerar, bueno, la otra parte tiene 10, 15 pruebas y yo no tengo ninguna, ¿no? Entonces, es probable que vaya a ganar, pero solamente es una probabilidad. Entonces, ese es el tercer requisito, que me deje en estado de indefensión. Y el cuarto es que esa violación procesal trascienda al resultado del fallo, o sea que esa violación procesal tenga un impacto en la sentencia. Pensemos, nuevamente ejemplificando, que ofrecí una prueba pericial para acreditar la falsedad de una firma. Esa prueba me fue inadmitida por diversas razones, quedó firme esa determinación al agotar definitividad, y cuando se dicta la sentencia se me hace un énfasis en el sentido de que para acreditar la falsedad de la firma era necesaria la prueba pericial y en consecuencia perdí el asunto. Eso significa entonces que esa violación del orden procesal efectivamente tuvo una trascendencia hacia el resultado de la sentencia, lo que provocaría, si se reúnen estos 4 elementos, que la sentencia pudiera conceder el amparo para el efecto de regresarnos hasta el momento en que fue cometida la violación, repararla, y de ahí
reanudar, bueno, más bien no reanudar, sino repetir básicamente el proceso hasta llegar al dictado de una nueva sentencia. Entonces, esas son violaciones del orden procesal que pueden ser atendidas en amparo directo. Reitero, violaciones sustantivas no son materia de este, sino de amparo indirecto. Esa es por una parte, digamos que ese es el primer segmento de protección del amparo directo. El otro lo es la resolución en sí misma, la sentencia. Se habla entonces de violaciones procesales por una parte y de violaciones al juzgar por la otra. La sentencia misma, en donde también debemos observar esta definitividad, la sentencia misma debe de revestir dos cualidades al menos, bueno, en este tema. Uno debe estar revestida de constitucionalidad y otro debe estar también revestida de legalidad. Recordemos que básicamente todos y cada uno de los actos de autoridad, todos y cada uno de ellos, deben tener un parámetro de regularidad constitucional. O sea, a lo que me refiero es a lo siguiente. Básicamente nuestra Constitución, entre otras cosas, va a establecer la organización y funcionamiento de un Estado y nos va a decir en algunos de sus postulados al menos que el gobierno para su ejercicio se va a dividir en tres poderes, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno de ellos va a desempeñar una función específica. Estas funciones que ellos desempeñan es a lo que se le da la denominación de las funciones públicas. Las funciones públicas del Estado, que son la administrativa, la legislativa y además la función jurisdiccional. Esto supone entonces que el marco legal en el que se desenvuelve prácticamente toda autoridad tiene su base y tiene su fundamento en la Constitución. Por ello, vemos que cuando somos estudiantes llevamos diversas materias que nos dicen, por ejemplo, bases constitucionales de la Administración de Justicia. ¿Por qué? Pues porque justamente el actuar de todas y cada una de esas autoridades está en la Constitución, de tal manera que cualquier acto de autoridad no la debe contradecir, porque eso supondría que una actuación secundaria o una norma secundaria se pudiera colocar inclusive por encima de la propia Constitución, violando con ello el principio de supremacía constitucional. Entonces, por ello es tan importante considerar que la sentencia o cualquier acto de autoridad deba gozar de ese parámetro de regularidad, o sea, hacerla acorde armónica a la Constitución y no contradecirla. En consecuencia, la sentencia en sí misma puede violar algunas bases tanto legales como constitucionales. Una aplicación distinta de la ley, por ejemplo, si estuviéramos en presencia de una contienda mercantil y el juez nos aplica preceptos del Código Procesal Civil, ahí existirían atentados también a legalidad. Pero hay otros requisitos que debe reunir toda resolución judicial y especialmente la sentencia, en el entendido que estos requisitos sí son también de carácter legal, pero más bien los encontramos inclusive en un orden de naturaleza constitucional, según lo dispone o según lo previene en nuestro artículo 17, que es el que nos habla, justo 17 constitucional, que es el que nos habla de los derechos de acceso a la justicia. Entonces, por ejemplo, la sentencia debe gozar o debe reunir determinados principios. Se habla mucho de la fundamentación y la motivación. Estos requisitos de fundamentación y motivación son de orden constitucional. Esto nos indica que el juez debe necesariamente fundar en derecho su resolución, y al decir fundar en derecho quiere decir que el juez en la sentencia debe aplicar la ley aplicable a la contienda de la que se trata. Pero nuestro derecho no se integra a día de hoy única y exclusivamente de la ley, sino que ya tiene también diversas fuentes. El juez podrá atender a la aplicación de jurisprudencia, de principios generales de derecho, podrá juzgar inclusive con perspectiva de género, podrá eventualmente también traer a colación las normas de derecho suave, que son conocidas a día de hoy como aquellos protocolos de actuación que nos da la Corte para determinadas controversias. Puede traer un universo y con ello traer a la sentencia y decir todas estas normas son aplicables para la resolución. Pero además de ello,
tiene que venir también una fuerte carga argumentativa en la sentencia, particularmente en el hecho de tal vez la valoración de las pruebas. ¿Por qué le voy a dar un determinado valor a una prueba y por qué se lo voy a quitar a la otra? ¿Por qué una tiene pleno valor probatorio y por qué la otra no? Se dice que el juez debe valorar estas pruebas de acuerdo a reglas de lógica y de experiencia, pero además de ello, el por qué los preceptos legales que está aplicando son los correctos, y además de todo lo anterior, por qué el juez está decidiendo de una manera y no de otra diferente. Todo ello incide en estas cuestiones de motivación. Cuando tenemos la carencia de estos dos requisitos, fundamentación y motivación, desde luego estamos en una franca violación a preceptos constitucionales. Además de lo que acabo de mencionar, nuestra resolución también debe ser exhaustiva. Hay un principio de exhaustividad. Esta exhaustividad que nos indica que el juzgador debe ocuparse prácticamente de todo aquello que le ha sido planteado, sin poder dejar de analizar cualquier situación. Esto es, si en la demanda tengo 3 o 4 prestaciones diferentes y únicamente se ocupa de una o de dos, está faltando este principio. Si hay un determinado número de excepciones y no me las analiza, también yo creo que estamos en un franco desacato a este principio que es exhaustividad. Hay otro adicional al que le podemos denominar congruencia, que se divide a su vez en dos: congruencia externa y congruencia interna. La congruencia externa supone que el juez única y exclusivamente se puede ocupar de lo que le fue planteado por las partes sin desbordar el litigio. Esto es, se debe ocupar únicamente de los actores, de los demandados, de las prestaciones, de las pruebas que hayan sido materia de litigio sin poder abordar otras. Esto cuando estamos en presencia de materias de estricto derecho. Esto también tiene su excepción cuando estamos en presencia de controversias de aquellas que se dice que admiten suplencia, como es el caso de la materia familiar, en donde esto no opera en virtud justamente de esta suplencia. Y por otro lado, la congruencia interna supone que la resolución debe ser clara, debe ser entendible y no debe contener cláusulas ambiguas, contrarias o cláusulas que sean contradictorias entre sí. No puedo decir en la parte argumentativa que condeno y llegar a los resolutivos y decir que absuelvo, porque me quedo del formato anterior. Entonces debe ser muy clara la sentencia y no debe tener principios de contradicción dentro de ella misma. Estos requisitos, insisto, son de índole constitucional. Cuando no tenemos estos requisitos, entonces se dice que esta sentencia podría ser declarada inconstitucional en el momento en que se decida un amparo directo, reclamando desde luego esta sentencia como un acto de autoridad. Entonces aquí, de acuerdo a lo que les he comentado hasta este momento, tenemos la importancia de la distinción del proceso, con relación al procedimiento, porque recordemos que para que haya violaciones procesales pues deben actualizarse en este espacio por una parte, y por la otra ya tenemos en esta estructura que mi acto reclamado también, en este caso pues tiene que ser la sentencia. Ahora, muy importante señalar lo siguiente: de acuerdo al artículo 170, fracción primera de su ley de amparo, vamos a tener que el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia o la resolución que ponga fin al juicio sin decidirlo en lo principal, según sea el caso. Ese tiene que ser nuestro acto reclamado. Esto en virtud única y exclusivamente de una técnica jurídica, porque si decimos vengo a pedir amparo directo en contra de estas violaciones procesales, técnicamente hablando, probablemente se nos va a decir que eso no es materia del amparo directo. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que esperar hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento en cuestión, esperar a que esa resolución cause ejecutoria y entonces ir al amparo directo. De tal manera que en todos los casos el acto reclamado tiene que ser la sentencia.
o el laudo. La sentencia o el laudo, eso es lo que va a constituirse en nuestro acto reclamado. Y además, ya teniendo claro esto, podemos al mismo tiempo combatir las violaciones que hayan ocurrido dentro del proceso. Entonces, el análisis que va a llevar a cabo cuando se presente el proyecto, el magistrado del tribunal colegiado, bueno, pues va a llevar a cabo, por un lado, el estudio preferente y en primer lugar de las violaciones procesales. ¿Por qué? Porque si las omite y se va a la sentencia, si es que decide conceder el amparo, pues únicamente sería respecto a la sentencia, y las violaciones procesales en todo caso quedarían sin análisis. Entonces, en una técnica adecuada, en primer lugar en la sentencia se tiene que abordar el análisis de estas violaciones procesales, verificar si eventualmente estas violaciones reúnen los 4 elementos que ya les he comentado, y en caso de que diga el tribunal colegiado que una determinada violación es fundada y es suficiente para conceder el amparo, evidentemente esto provocaría que el resto de las violaciones pues ya no sería necesario llevar a cabo el análisis respectivo. Por ejemplo, si la violación se encuentra con las condiciones comentadas, insisto, al principio del proceso, porque se me dio menos plazo para contestar la demanda, entonces queda sin efecto, en virtud de la sentencia de amparo, queda sin efecto prácticamente todo, y me tengo que regresar al punto en donde ocurrió la violación, que se me dé el plazo correspondiente para contestar la demanda, la contesto, y de ahí en adelante me voy al proceso, insisto, hasta llegar al dictado de la nueva sentencia. Bien, en otra parte, la sentencia, la sentencia debe tener también un orden. Cuando el tribunal colegiado la dicta, debe tener también un sistema. Esto que les acabo de comentar del análisis de las violaciones ya supone realmente el fondo. Pero antes de llegar al fondo, hay algunos requisitos que se deben observar también. En primer lugar, cuando se dicta una sentencia de amparo, normalmente por costumbre, se hace alusión a la competencia. Dice, este tribunal colegiado es competente para resolver la contienda con fundamento en determinados preceptos de la ley de amparo. Una vez que he superado el tema de la competencia, enseguida viene otro análisis, y este análisis es importantísimo porque de aquí depende si vamos a sobreseer o si se va a llevar esto a una etapa posterior. Me refiero al análisis de la existencia del acto reclamado. Si no tengo acto reclamado, si no logro probar la existencia del acto reclamado, entonces no hay amparo. Y hasta ahí llega el análisis y se provoca lo que se llama un sobreseimiento. Después de que se determina que existe, el acto reclamado, el siguiente análisis es el de las causas de improcedencia. Entonces, de esta manera, bueno, sí tengo ya determinado que el acto reclamado existe. Entonces lo que viene a continuación es determinar si hay causa de improcedencia o no la hay. Si se actualiza alguna de ellas, entonces nuevamente me voy al tema del sobreseimiento. Bien, es que, bueno, para verificar se vaya a pasar la mejor. Bien, y después ya viene el análisis de fondo. Ya viene el análisis de fondo en donde se va a determinar justamente lo que acabo de comentar. Violaciones procesales por una parte. Si, miren, un análisis que se podría llevar a cabo, por ejemplo, en el tema de las violaciones procesales sería más o menos el siguiente. El tribunal colegiado puede decir, se argumentó esta violación procesal. Existe, sí existe, porque a poca está del expediente de juicio natural, aparece que se inadmitió esta prueba. Ahí está la violación procesal. Obviamente tendrá que decir que dentro del proceso, sí. Dejó en estado de indefensión, sí, porque no fue confirmada esa resolución, o bien no admitía recurso de alguna especie. Y finalmente, ¿tiene trascendencia? No, pues no tiene trascendencia, no fue trascendente para el resultado, entonces esa violación se declararía inoperante. Y así sucesivamente.
Una vez que se lleva a cabo el análisis de estas violaciones procesales, entonces ya llegamos al análisis propiamente de la constitucionalidad de la sentencia. Ahí en la sentencia es donde se determinará si esta es constitucional o no. Obviamente, si se supera el tema de las violaciones procesales, entonces si se concede un amparo, será única y exclusivamente en el tema de la sentencia y no se puede abarcar alguna otra cuestión. De esta manera, las violaciones que ya ocurrieron dentro del proceso ya no pueden ser materia de otro amparo posterior. Ahorita me refiero ya en la parte final a una figura novedosa en nuestra ley de 3 de abril de 2013 que se refiere al amparo adhesivo justamente. Bien, el amparo directo se ha dicho que es uninstancial, esa es la denominación que se le ha dado tradicionalmente. ¿Por qué? Pues porque se supone que el amparo directo únicamente se va a sustanciar en una instancia ante un tribunal colegiado de circuito. No obstante, la ley de amparo vigente nos da un orden, un mayor orden, un buen orden en el tema de los recursos. Recuerden que tenemos 3 recursos clásicos que son revisión, queja, reclamación, pero además se incorpora en la ley un recurso nuevo para otros supuestos específicos. Este recurso es el de inconformidad. Bien, se entendía que era uninstancial porque después de que se dicta la sentencia, se entendía o se supone que ya no se podría ir a algún recurso y esta resolución que se dictaba por parte del colegiado era definitiva y además inatacable. Pero no obstante, ya en este nuevo orden de los recursos en la ley de amparo se establece la posibilidad de que podamos ir a un recurso de revisión aún en contra de esta resolución del tribunal colegiado, básicamente en 2 condiciones. Uno, cuando la parte que perdió, que se va a transformar en qué cosa, cuando va al amparo, en sus conceptos de violación involucra temas de constitucionalidad. Cuando dice una determinada norma que se me aplicó en la sentencia es inconstitucional. Como esto está planteado en los conceptos de violación, el tribunal colegiado se tiene que ocupar siempre del análisis respectivo y puede abordar en consecuencia temas de constitucionalidad o bien, como dice nuestra ley de amparo, llevar a cabo la interpretación directa de un precepto constitucional. Esto nos da la puerta entonces para que la sentencia dictada en amparo directo sea materia de un recurso de revisión que en todo caso le compete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí también, bueno, y esto es importante, que prácticamente de manera cotidiana vemos que todo el mundo se está yendo al recurso de revisión, aun y cuando en la sentencia no se aborden estos temas de constitucionalidad. Y por ello, cuando el expediente en cuestión llega a la Corte, esta hace un análisis y determina en primer lugar, ¿hubo cuestiones de constitucionalidad? No las hubo, en consecuencia el recurso sería improcedente. Otra, ¿hubo temas de constitucionalidad en la sentencia? Sí los hubo. Entonces me voy a otro análisis. Estos temas de constitucionalidad revisten cuestiones de importancia y trascendencia. No, entonces la Corte puede desechar el recurso por no reunir estas condiciones. En cambio, si la Corte dice sí se reúne, entonces lleva a cabo el análisis. ¿Y esto por qué es importante? Porque prácticamente todos los temas de constitucionalidad le atañen o son competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por ello se explica que al menos en amparo directo, estos son los 2 únicos supuestos de procedencia en donde se va a poder abordar este análisis de constitucionalidad y se puede abrir en consecuencia una segunda instancia. La sustanciación del amparo directo es interesante también porque aquí se le da o se podrá entender que realmente el amparo directo tiene más el matiz de un recurso que de un juicio. Esto es lo que se ha, bueno, hay parte de la doctrina que dice que es más en esta parte un recurso y particularmente un recurso de casación,
un proceso judicial o un juicio, como se le llama, el juicio de amparo. ¿Cómo comienza? Evidentemente debemos tener o una resolución que dé por terminado el juicio si decidido en lo principal, o bien una sentencia o un laudo. Esta sentencia, como ya lo mencioné, tiene que ser definitiva, o sea, ya no debe admitir recurso o medio de defensa. Voy a tener un plazo de 15 días para presentar mi demanda de amparo directo. La demanda de amparo directo siempre, en todo caso, se presenta ante la autoridad responsable. Se ha dado el caso de que nos confundimos, presentamos nuestra demanda directamente en el tribunal colegiado. ¿Qué es lo que hace el tribunal colegiado? Se la regresa a la autoridad responsable porque tiene que dar cumplimiento a algunas actividades previstas en el artículo 178 de su ley. La autoridad responsable recibe la demanda de amparo directo y prácticamente no puede calificar la procedencia o improcedencia de la misma. Por ejemplo, pudiera ser que el juez diga, turnes el expediente para que se dicte la sentencia, y que alguna de las partes inconformes dijera, vengo a interponer demanda de amparo directo en contra de esa determinación. Sabemos que sería improcedente porque sabemos que el amparo directo procede únicamente en contra de sentencias, resoluciones que pongan fin al juicio, y esta no lo es. Entonces, aquí la autoridad responsable no puede calificar bajo ninguna circunstancia la procedencia o improcedencia del amparo mismo. Esto es materia es competencia, en todo caso, del tribunal colegiado. Pensemos que la demanda se llama oscura o irregular, contiene defectos. La autoridad responsable no puede prevenir para que se clarifique tampoco esa demanda. Tal y como viene, se tiene que presentar ante el tribunal colegiado y él determinará. Otro, la autoridad responsable recibe la demanda de amparo directo y de repente viene la parte quejosa y dice, vengo a desistirme de la demanda de amparo. La autoridad responsable no lo puede tener por desistir. En todo caso, tiene que enviar las constancias al tribunal colegiado, que es, a final de cuentas, quien determinará si lo tiene por desistido o no. La autoridad responsable únicamente puede prevenir en un punto que pudiera ser importante. Y esto es cuando se presenta la demanda de amparo y no se exhiben las copias necesarias para darle traslado a todas las demás partes. Solamente en este caso, la autoridad responsable puede prevenir para que se exhiban esas copias, y en caso de que no se haga, entonces, sin decidir sobre la procedencia o improcedencia, tiene que remitirlas al tribunal colegiado para que sea quien deseche en todo caso. Bien. Se admite la demanda de amparo. ¿Qué tiene que hacer la autoridad responsable? Tiene que certificar al pie de la demanda la presentación oportuna, cuándo fue notificada la resolución y cuándo se presentó la demanda. Tiene que darle un traslado al tercero interesado. Este traslado que le da al tercero interesado eventualmente no tiene una utilidad porque en ese momento no se puede hacer absolutamente nada. Además de ello, tiene que rendir un informe justificado y tiene que remitir esas constancias al colegiado en un plazo de 5 días para que sean ellos quienes determinan si admiten o no admiten esa demanda de amparo directo. Cuando el tribunal colegiado recibe las constancias, ahora sí le da un traslado al tercero interesado por un plazo de 15 días. Este plazo de 15 días que se dice que es para que alegue o para que formule demanda de amparo adhesivo. ¿En qué consiste la demanda de amparo adhesivo? Que este es un tema muy importante y prácticamente con esto se daría. Se entiende que un proceso tal vez debe decidir una controversia, digamos que en uno solo, sin necesidad de que proliferen más juicios de amparo como ocurría antaño. La ley de amparo nos dice que la demanda de amparo adhesivo se actualiza o tiene lugar únicamente en dos supuestos. Uno, para fortalecer las consideraciones de la sentencia dictada en el juicio natural. No lo dice así como se los acabo de mencionar, pero es para fortalecer las consideraciones emitidas en la sentencia, que no puede ser otra.
Y segundo, para combatir violaciones procesales. O sea, a lo que se refiere nuestra ley es de que las dos partes, tanto actora como demandada, pudieron haber resentido violaciones procesales o violaciones de fondo. Y esto supondría que cualquiera de ellos también podría, bueno, quien resulte vencedor, por supuesto, va a tener el carácter de tercero interesado en el amparo. Y por lo tanto, es a quien se le va a suplir legitimación para poder formular su demanda de amparo adhesivo. Si nosotros vamos al amparo adhesivo para decir únicamente que no le den la protección a la parte quejosa, esos son únicamente alegatos, eso es alegato, no es demanda de amparo adhesivo. Una demanda de amparo adhesivo sería, a él le inadmitieron pruebas, pero a mí también. A él se le desalgaron pruebas de una manera diferente, pero a mí también. Entonces esto es para que si se concede el amparo, estas violaciones se reparen para una parte y se reparen también para la otra. Con esto, bueno, que hay mucho por hablar todavía con relación al amparo adhesivo, pero por cuestiones de tiempo, con esto daría por concluida mi participación en espera de que estos comentarios les hayan sido de mucha utilidad y nuevamente agradezco el favor de su presencia. Muy amables. Le damos las gracias aquí a nuestro querido magistrado José Luis Maya Mendoza. Muy excelsa su ponencia, le agradezco mucho, de verdad, cosas que yo les conocía también, y siendo de procesal constitucional, ahora sí que lo admito aquí, ya me clarificó muchas cuestiones que tenía como dudas. De verdad le agradecemos mucho, y a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y del doctor Anatolio González Emilio, su rector, hacemos entrega de esta resolución. Me comentan que el próximo ponente, que es el doctor José López Martínez, ya se encuentra por aquí. Por acá lo esperamos. Pues gracias, queridos. Por aquí estamos. El magistrado de la primera sala colegiada civil de Texcoco, Estado de México, doctor José Luis Maya Mendoza. Excelente tema que nos acaba de brindar. Para terminar ya con esta transmisión y su ponencia, ¿qué nos puede compartir? Estamos en vivo para diferentes comunidades aquí en Facebook y en Periscope. Bien, yo lo que podría comentar que, bueno, para redondear estas ideas tal vez, es de que este instrumento constitucional es de gran relevancia. Me parece muy importante que se transmita a las nuevas generaciones, a los alumnos de licenciatura, que la materia que sea de su preferencia, ya no sé si mercantil, penal, administrativo, lo que ellos quieran estudiar, al final de cuentas los va a desembocar al amparo. Ajá. Y por ello es muy importante el conocimiento de esta materia. Yo creo que a pesar de que se dice que técnicamente es complicada, que es difícil, hay que esforzarse y hay que estudiar mucho, hay que tomar nuevas corrientes. Me parece esto fundamental. Nos ven en diferentes partes de Latinoamérica, abogados también, entonces para ellos que algo que tenga que sea, sabemos que las de ellos son diferentes, pero algo que tenemos concordancia. Bueno, yo podría decir que, bueno, se dice en nuestra doctrina que el amparo tiene su origen en nuestro país, tiene su origen en México y de aquí ha inspirado a muchas legislaciones de Latinoamérica. Así es. Déjenme compartirles que yo tengo una compilación que se llama Leyes de Amparo en Latinoamérica. Ajá. Y me ha permitido ver esa institución procesal que ha permeado a otros países que incluso también debo reconocer, en mi opinión, que en algunos de ellos ha tenido una evolución mayor que la de nuestro país. Así es.
es hasta nuestra reforma constitucional de 2011 cuando viene ya en un cambio radical, una fuerte sacudida que nos da instituciones como las que acabamos de comentar, que son conocidas ya en otras latitudes. Pues nos dará mucho gusto en un programa posterior hacer algo especial con este tema que usted nos maneja de Latinoamérica. De momento le agradecemos muchísimo, doctor José Luis Maya Mendoza, magistrado de la Primera Sala Colegiada Civil de Texcoco, Estado de México. Excelente ponencia, le agradecemos. Muy gentil. Buen día, hasta luego. Hasta luego. Queridos amigos, terminamos esta transmisión para seguir con la ponencia del doctor José López Martínez. Buenas tardes.